Queridos hermanos y hermanas, continuamos con esta serie de videos que hemos titulado El Evangelio y la Divina Voluntad. Ahora vamos a hablar sobre este tema, el llanto de Jesús, para lo cual vamos a tomar de esta Biblia de San Jerónimo el texto bíblico de San Juan, capítulo 11, versículos 32 al 44. Dice: María, cuando llegó a donde Jesús estaba, en cuanto le vio, se postró a sus pies y le dijo, está refiriendo a María, la hermana de Lázaro: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, cuando la vio llorando y que también lloraban los judíos que habían venido con ella, se conmovió profundamente y se turbó. Dijo: ¿Dónde le han puesto? Le dicen: Ven, Señor, y lo verás. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Miren cómo lo amaba. Algunos de ellos dijeron: Pues este que abrió los ojos del que nació ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriese? Jesús, conmoviéndose otra vez, fue al sepulcro, que era una cueva con una losa encima. Jesús dijo: Quiten la losa. En otras traducciones dicen: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dice: Señor, ya huele mal, porque está muerto desde hace 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo bien sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Después levantó la voz diciendo: Lázaro, sal fuera. En el mismo instante, el que había estado muerto salió, atado los pies y las manos con vendas y cubierto el rostro con un sudario. Jesús le dijo: Desátenle y déjenle ir. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en este Evangelio Jesús permite la muerte de su gran amigo Lázaro. Lo hace a propósito para que de una vez por todas se convenzan sus enemigos, los fariseos, que no creían que Jesús era el Mesías. Ellos fueron conocedores de varios milagros que había hecho Jesús, pero dudaban que lo hiciera un Dios, y más bien creían que estos milagros eran hechos con el poder del demonio. También en esta lectura nos estamos dando cuenta cómo el Señor, antes de hacer el milagro, se dirige al Padre Dios, a decirle: Señor, siempre me escuchas. Padre, siempre me escuchas. Y esa invocación precisamente le saca ese milagro para notar que él siempre hacía la voluntad del Padre y que siempre contaba con su Padre para hacer estos milagros. Bien, ahora vamos a meditar lo que el mismo Jesús nos enseña en este libro del Evangelio como me ha sido revelado, cuya lectura sobre la resurrección de Lázaro está en el volumen 8, sección 548, en las páginas 384 y 385. Hablando precisamente de lo que dice también la Sagrada Escritura, que lloró Jesús cuando ya estuvo con sus hermanas María y Marta, hermanas de Lázaro. Y como leímos, exclamaron algunos que estaban ahí, le dijeron: ¿cómo lo amaba a Lázaro? Sí, entonces estamos precisamente desarrollando este tema del llanto de Jesús para ver por qué razón lloró Jesús por la muerte de Lázaro. Si bien es cierto que lo amaba mucho, sí, era un gran amigo suyo,
Lázaro era un gran instrumento para las obras de caridad, porque Lázaro era un hombre muy rico, pero que cuando le conoció a Jesús, conoció su palabra, él se hizo un seguidor de Jesús y dispuso toda su riqueza para que Jesús pueda hacer sus obras de misericordia con los pobres sobre todo. Y dice Jesús, hablando de su lloro: lloré delante de la tumba de Lázaro, y se ha dado muchos nombres a este llanto. Pero antes de nada, sabed que las gracias se obtienen, ambas cosas unidas, con dolor y fe, segura en el Eterno. Lloré no tanto por la pérdida del amigo y por el dolor de las hermanas, cuanto porque cual fondo submarino que se agita, afloraron en aquella hora, más vivas que nunca, 3 ideas que como 3 clavos habían hincado siempre su punta en mi corazón. Primera, la constatación de la ruina a la que había llevado Satanás al hombre, seduciéndole al mal, ruina cuya condena humana era el dolor y la muerte. La muerte física, emblema y metáfora viva de la muerte espiritual, que la culpa procura al alma hundiéndola a ella, que es reina destinada a vivir en el reino de la luz, en las tinieblas infernales. Entonces aquí está explicando Jesús que el motivo principal por sus lágrimas, por su llanto, fue cuando vio ya a Lázaro muerto, que estaba ya inclusive corrompido su cuerpo, porque había estado ya muerto 4 días. Entonces llora porque no era eso el plan de Dios. A nosotros nos creó a imagen y semejanza suya, para que también nosotros nos libráramos de la muerte física y espiritual, como aquí lo explica. Por eso, con el pecado de Adán, perdió todos esos dones preternaturales que le había dado Dios a Adán al crearlo. Y entre esos estaba precisamente la inmortalidad del cuerpo y del espíritu, ¿se entiende? Pero con el pecado, repito, pues se perdió ese privilegio y nos vimos condenados a la muerte física y también, si no hacemos la voluntad de Dios, a la muerte espiritual. Segunda causa, dice, es la persuasión. Y dice Jesús, la persuasión de que ni siquiera este milagro, puesto casi como corolario sublime de 3 años de evangelización, convencería al mundo judío acerca de la verdad de que yo era portador, y que ningún milagro iba a convertir para Cristo al mundo que habría de venir. Oh, qué dolor el estar próximo a la muerte por tan pocos. Efectivamente, los judíos de ese entonces y hasta ahora, lamentablemente, muchos de ellos no creen que Jesús es el verdadero Mesías. A pesar de los milagros, como dice aquí, a pesar de la persuasión de su palabra y sobre todo de este milagro, que pudieron constatar que era un milagro sobrenatural que solamente podía haber hecho un Dios. Sí, porque ya Jesús había curado al leproso, al ciego, al sordo, al cojo, pero ahora permitió inclusive que muera su amigo Lázaro, a pesar de que Marta y María lo habían anunciado, habían mandado mensajeros a Jesús para que viniera, porque estaba muy mal Lázaro, enfermo de muerte.
pero Él lo permitió para sacar de ese mal un gran bien, de esa enfermedad y luego la muerte, de esa muerte sacar un milagro de su resurrección, un milagro divino. Pero ni eso les convenció a los judíos. Y ahora muchos de ellos, repito, están esperando a un falso Mesías, a un falso Mesías. Y muchos entendidos dicen que ese falso Mesías es el anticristo. Bueno, y la otra causa es que habla Jesús de la visión mental. Dice Jesús, la visión mental de mi próxima muerte. Esa era otra espina que dice, como decía al comienzo, ¿no? Esas tres ideas que como tres clavos habían hincado siempre su punta en mi corazón. Entonces este tercer clavo era la visión mental de mi próxima muerte, dice Jesús. Era Dios, o así lo afirma Jesús, era Dios, pero también era hombre. Claro, sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y para ser redentor debía sentir el peso de la expiación. Por tanto, también el horror de la muerte. Claro, como Él se hizo pecado, también estaba destinado a morir, siendo el inocente, el que no había pecado. Pero como dice la Sagrada Escritura, se hizo pecado y por consiguiente también tenía que morir. Y por eso dice, no, y para ser redentor debía sentir el peso de la expiación. Por tanto, también el horror de la muerte, de esa muerte. Yo era uno que vivía, uno que estaba sano y que se decía a sí mismo, pronto estaré muerto, estaré en un sepulcro como Lázaro, pronto tendré por compañera a la más atroz de las agonías, debo morir. Sabía eso como Dios verdadero, sabía que su humanidad debía morir. La bondad de Dios os exonera del conocimiento del futuro, pero yo no fui exonerado de ello. Miren, todo un Dios que sabía lo que le esperaba, porque Dios en su infinita sabiduría y en su infinito conocimiento, en su omnividencia, abarca todos los tiempos. No así nosotros. Nosotros no tenemos el conocimiento del futuro. Por eso, ¿cuántas veces nos habla Jesús a través de Luisa? Que vivamos el presente viviendo su divino querer, y eso es suficiente. Pero yo no fui exonerado de ello. Vosotros que os quejáis de vuestra condición, ninguna fue más triste que la mía, porque tuve la constante presciencia de todo lo que debía sucederme, unida ella a la pobreza, a las incomodidades, a los comportamientos malévolos que me acompañaron desde el nacimiento hasta la muerte. No os quejéis, pues, y esperad en mí. Os doy mi paz. Miren, cómo nuestro amado Jesús, con todos estos conocimientos divinos que tenía de su existencia humana, cómo aceptó la voluntad de Dios con mucho amor, en medio de la pobreza, de las circunstancias difíciles, de la persecución, del hostigamiento de los fariseos, de las calumnias. Y los mismos fariseos le decían que los milagros que hace Jesús era por obra del demonio. Y sin embargo nos dio una lección, por eso dice: aprended y esperad de mí. Sí, nosotros tenemos tantas bendiciones que inclusive
teniendo sufrimientos, cruces, unidos a Él, podemos ser capaces de poder abrazar ese sufrimiento, esa cruz, como ayer mismo en el video que hicimos sobre este tema de las almas purgantes, que se remitieron a Luisa, una de ellas, cuando le decía: ustedes que tienen cruces, dolores, sufrimientos aquí en la tierra, esa enseñanza que les ha dado Dios, sea Jesús, de que podemos nosotros ofrecer esos sufrimientos para mitigar los sufrimientos de Jesús, que Él sufre sobre todo por el pecado del hombre. Entonces, qué bueno, dicen las almas purgantes, que nosotros podríamos tener ese privilegio si conociéramos las verdades de que nosotros somos capaces de curar a Jesús, que está en su gloria, desde luego, ya no tiene dolor, pero tiene sufrimiento. Y si nosotros tenemos esa caridad para curar sus llagas, como decían estas almas, sus llagas, ¿cómo nos va a pagar el Señor en la eternidad cuando estemos ya en su presencia? Que será el premio y esa gloria de valor infinito por haber consolado a Jesús con nuestros sufrimientos. Entonces, todas estas lecciones nos ayudan mucho para dar gracias a Dios que tenemos estos conocimientos y estar dispuestos inclusive a cargar la cruz de nuestros dolores y sufrimientos con Jesús y consolarle. Como decíamos en este video, pues nos volvemos como los buenos samaritanos que estamos consolando a todo un Dios. Bien, ahora vamos a referirnos en la tercera parte ya de este video, qué es lo que dice la divina voluntad al respecto del llanto de Jesús, para lo cual nos hemos permitido tomar de este librito Las Horas de la Pasión, un libro extraordinario. Estamos ya por me parece, el 24ª edición. Este librito circula por todo el mundo. Nosotros nos hemos propuesto como Fundación Librería Espiritual hacer un apostolado con este libro a nivel mundial. Por eso hasta el precio ha sido un precio apostólico. Casi perdemos ahí en la fijación del precio, porque no nos interesa la parte económica de hacer de esto un negocio. No, totalmente no. Lo que queremos es, con este librito, meditar la pasión y unirnos precisamente a los padecimientos de Jesús. ¿Para qué? Para salvar almas y también para consolar a Jesús, que tanto sufre por el pecado. Entonces nosotros les recomendamos, queridos hermanos, que adquieran este libro y lo mediten, aunque también tenemos ya en nuestro canal las 24 horas de la pasión, que lo pueden también ver en dicho canal, estos videos que hemos hecho de las 24 horas de su pasión. Entonces vamos a meditar este librito sobre el llanto de Jesús, y está en las páginas 73 a las 76. Y habla precisamente en la cuarta hora sobre la cena eucarística. Entonces vamos a leer lo que dice esta cuarta hora en su parte principal sobre el llanto de Jesús. Y dice, bueno, esto fue revelado por Jesús a Luisa Picarreta, y es un diálogo que mantiene Jesús con Luisa en cada hora de su pasión. Y dice, dulce amor mío, incontentable siempre en tu amor, veo que al terminar la cena legal, junto con tus amados discípulos, te levantas de la mesa
y en unión con ellos elevas el himno de agradecimiento al Padre por haberos dado el alimento, queriendo con esto reparar todas las faltas de gratitud y suplir por el agradecimiento que no tienen las criaturas por tantos medios como nos das para la conservación de la vida corporal. Miren cómo Luisa ve, ella tiene esas visiones de las horas de la pasión, y aquí está hablando precisamente de la cena eucarística y sobre el tema de la gratitud. Como dice, primero Jesús eleva un himno con sus apóstoles de agradecimiento por los alimentos que van a tomar en la última cena, en la cena eucarística. Una lección grande para nosotros, que muchas veces no somos capaces de dar gracias a Dios por los alimentos que tomamos en nuestras comidas. Y también el agradecimiento que hace Jesús antes de efectuar ese milagro divino de la resurrección de Lázaro. Gracias te damos, Padre Dios. Gracias te doy, Padre Dios. Gracias. Siempre me escuchas, Padre Dios. O sea, tomándole en cuenta con gratitud el milagro que va a hacer Dios con la resurrección de Lázaro. Por eso, tú, oh Jesús, en todo lo que haces, tocas o ves, tienes siempre en tus labios las palabras: gracias te sean dadas, oh Padre. A cada rato debemos dar gracias a Dios Padre por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo. ¿Cuántos beneficios recibimos a diario y a cada instante? También yo, oh Jesús, aquí está hablando Luisa, también yo, oh Jesús, unida a ti, tomaré la palabra de tus mismos labios y diré siempre y en todo: gracias, oh Padre, por mí y por todos. Esa es la gratitud universal, que se lo hace precisamente viviendo la divina voluntad. Cuando agradeces, no es solamente una gratitud individual de tu oración personal cuando vas a tomar el alimento, sino agradeces a Dios a nombre de todos los que están alimentándose ese momento, y al mismo tiempo haces actos de reparación con Jesús en divina voluntad por la ingratitud del hombre que no agradece. Miren lo que significa orar en divina voluntad. En este caso, una acción de gracias y de reparación antes de tomar los alimentos. Gracias, oh Padre, por mí y por todos, para continuar yo la reparación por las faltas de agradecimiento, lo que estaba diciendo. Mas, oh Jesús, tu amor parece no darse tregua. Veo que de nuevo haces sentarse a tus amados discípulos, tomas una palangana con agua y ciñéndote una blanca toalla te postras a los pies de los apóstoles en un acto tan humilde que atrae la atención de todo el cielo y lo hace quedar estático. Los mismos apóstoles se quedan casi sin movimiento al verte postrado a sus pies. Pero dime, amor mío, ¿qué quieres? ¿Qué pretendes con este acto tan humilde? Humildad nunca vista y que jamás se verá. Todo un Dios postrado a los pies de sus apóstoles. Todo un Dios. Y nosotros no somos capaces ni siquiera de postrarnos a los pies de un Dios. Un Dios se postra a los pies de un humano. Un acto tan humilde. Y nosotros, soberbios, no somos capaces, repito, de hacer un acto de adoración inclinando nuestras rodillas. La misma Eucaristía muchas veces lo tomamos de pie, y peor con ese sacrilegio de tomar en la mano. Por eso, cuánta exhortación hace Jesús a través de este Antonio, este amado instrumento español. No hay confidencia de la serie de sus libros en que no se queje de la
comunión en la mano y la falta de adoración que se comete cuando nosotros de pie y en la mano tomamos la Santa Eucaristía. Ah, hija mía, habla Jesús, quiero todas las almas y postrado a sus pies como un pobre mendigo, las pido, las inoportuno y llorando les tiendo mis insidias de amor para ganarlas. Quiero, postrado a sus pies, con este recipiente de agua mezclada con mis lágrimas, lavarlas de cualquier imperfección y prepararlas a recibirme en el sacramento de la Eucaristía. Me importa tanto este acto que no quiero confiar este oficio a los ángeles y ni aún a mi querida mamá, sino que yo mismo quiero purificar hasta las fibras más íntimas de los apóstoles para disponerlos a recibir el fruto del sacramento. Y en ellos es mi intención preparar a todas las almas. Mire, otra lección para que nosotros también nos preparemos a recibir la Eucaristía en forma adecuada, con el alma limpia y purificada. Qué bueno que estemos en gracia de Dios para comulgarle al Señor, pero lamentablemente no se da. De ahí que vemos en las iglesias, sobre todo cuando estaban abiertas antes de esta pandemia, que había pocas almas confesándose, pero sí un sinnúmero de personas acercándose a la Eucaristía, y quién sabe cómo estaban esas almas. Quiero reparar por todas las obras santas, por la administración de los sacramentos, y en especial por las cosas hechas por los sacerdotes con espíritu de soberbia, vacías de espíritu divino y de desinterés. También Jesús a Antonio en confidencia se queja de la falta de amor, de fe, inclusive, que es más grave todavía, que ya no creen que Jesús, al pronunciar las palabras de la consagración, esté presente en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso Él advierte que tengamos mucho cuidado con estos sacerdotes que ya no creen en su presencia o celebran misas en forma mundana, haciendo espectáculos mundanos para atraer disque a la gente a la misa, y presentan números acrobáticos, bailes. Hasta había un sacerdote que bailaba regatón, y cuando le objetaron esa manera de preparar antes de la Santa Misa ese espectáculo mundano, satánico, pues decía, no, es para atraer a los jóvenes. No, esos medios no son adecuados. El fin no justifica estos medios. Por eso dice el Señor, ¿no? Y en especial por cosas hechas por los sacerdotes con espíritu de soberbia, vacías de espíritu divino y de desinterés. Sí, pues vemos, ¿no?, como algunos sacerdotes ponen el copón en el altar para que los fieles, en vez del sacerdote dar como se debe, porque él es otro Cristo cuando ya ha consagrado ese pan y ese vino, el otro Cristo que debe dar a los fieles en la boca y, si es posible, de rodillas. No, delega a los ministros de la Eucaristía, y a veces sin patena. Y aquí en este caso que les estoy comentando, pues ponen el cáliz, digamos el copón con las hostias, y que pase cada fiel cogiendo como si fuera un alimento cualquiera. Como aquí en Ecuador decimos, como comer chochos. Así nos sirven los chochos, que es una alimentación muy ecuatoriana, pero cogemos con las manos, sin respeto a la presencia divina. Está un Dios en esa hostia, en cada hostia está un Dios entero. Ah, cuántas obras buenas me llegan
más para deshonrarme que para darme honor. Creen que son buenas, por ejemplo, hacer esos espectáculos de verbenas, de bailes para recoger fondos. Dicen que es un propósito bueno para reparar los daños de pintura, de alguna cosa física de la iglesia, recaudar fondos para mejorar el aspecto de la iglesia, adquirir bancas, qué sé yo, y se valen de medios mundanos, pecaminosos, porque eso no es correcto. Por eso se queja el Señor de lo que pasa lamentablemente con estos eventos, entre comillas, pero mundanos. Por eso dice, cuántas obras buenas me llegan más para deshonrarme que para darme honor, más para amargarme que para complacerme, más para darme muerte que para darme vida. Estas son las ofensas que más me entristecen. Sí, hija mía, enumera todas las ofensas más íntimas que se me hacen y dame reparación con mis mismas reparaciones y consuela mi corazón amargado. Entonces hay que consolarle a Jesús, uniendo a este sufrimiento que Él tiene, a ver cómo le tratan a Él en la Santa Eucaristía. Y aquí habla Luisa, afligido bien mío, tu vida la hago mía, y junto contigo quiero repararte por todas esas ofensas. Quiero entrar en todos esos lugares más íntimos de tu corazón divino, y reparar con tu mismo corazón por las ofensas más íntimas y secretas que recibes de tus predilectos. Quiero, Jesús mío, seguirte en todo, y en unión contigo quiero girar por todas las almas que te han de recibir en la Eucaristía y entrar en sus corazones, y junto con tus manos, las mías, y con esas lágrimas tuyas, y con el agua con que lavaste los pies a tus apóstoles, lavemos las almas que te han de recibir. Purifiquemos sus corazones, incendiémoslos, sacudamos de ellos el polvo con que están manchados, a fin de que, al recibirte, tú puedas encontrar en ellas tus complacencias en lugar de tus amarguras. Miren, lo que está hablando Luisa precisamente es una expresión de amor y de dolor, lo que está manifestando, porque ella también hace suyo el dolor de Jesús por esta falta de preparación, falta de la pureza de un alma para recibir a todo un Dios. Y eso es lo que le duele a Jesús. Y me estoy acordando este rato, inclusive en la 9ª hora de la Pasión, como a Jesús los verdugos, cuando Él estaba atado, y le sacaron al campo, empujándole, haciéndole caer, y le arrojaron al río Cedrón. Ese río era el río de las aguas servidas de Jerusalén, que estaba en las afueras de Jerusalén. Pasaba ese río por las afueras de Jerusalén, y ahí iban todas las inmundicias. Ahí lo arrojaron a Jesús. Y Él, como cuenta en esa hora 9ª, que para mí es la más dolorosa, cómo Él bebe esas aguas. Digamos, a la fuerza le obligan a tomar esas aguas. Y Él, como con esas aguas negras que entran a su cuerpo, a su ser, como exclama que así es el pecado del hombre cuando va a recibirle en la Eucaristía con su agua sucia, más sucia que las aguas servidas que Él tuvo que asumir
para reparar precisamente esos actos de inmundicia que tú, cuando no te has preparado suficientemente, confesando tus pecados y los recibes, así Él siente ese asco de tu pecado, pero Él, como gran Redentor, ante el Padre, repara esa culpa de tu pecado. Pero aquí nos da Luis a entender de que tenemos que acompañarle al Señor en estos actos de reparación, en este tema que estamos mencionando. Y continúa Luisa, pero mientras estás todo atento lavando los pies de los apóstoles, te miro y veo otro dolor que traspasa tu corazón santísimo. Estos apóstoles representan para ti a todos los futuros hijos de la Iglesia. Cada uno de ellos representa la serie de cada uno de los males que iban a haber en la Iglesia, y por tanto la serie de cada uno de tus dolores. En uno, las debilidades; en otro, los engaños; en otros, las hipocresías; en otro, el amor desmedido a los intereses; en San Pedro, la falta a los buenos propósitos y todas las ofensas de los jefes de la Iglesia; en San Juan, las ofensas de tus más fieles; en Judas, todos los apóstatas, con la serie de los graves males causados por ellos. Ah, tu corazón está sofocado por el dolor y por el amor, tanto que no pudiendo sostenerte, te detienes a los pies de cada apóstol, rompes en llanto y ruegas y reparas por cada una de estas ofensas, y para todos imploras el remedio oportuno. Jesús mío, también yo me uno contigo, hago mías tus súplicas, tus reparaciones, tus oportunos remedios para cada alma, y quiero mezclar mis lágrimas con las tuyas, para que nunca estés solo, sino que me tengas siempre contigo para dividir tus penas. Mientras prosigues lavando los pies de los apóstoles, veo que ya estás a los pies de Judas. Siento tu respiro afanoso. Veo que no solo lloras, sino que sollozas, y mientras lavas esos pies, los besas, te los estrechas al corazón, y no pudiendo hablar con la voz porque te ahoga el llanto, lo miras con tus ojos hinchados por las lágrimas, y con el corazón le dices: hijito mío, te ruego con la voz de mis lágrimas, no te vayas al infierno. Dame tu alma, que a tus pies postrado te pido. Dime, ¿qué quieres? ¿Qué pretendes? Todo te daré, con tal de que no te pierdas. Evítame este dolor, a mí, tu Dios. Y te estrechas de nuevo esos pies a tu corazón, pero viendo la dureza de Judas, tu corazón se ve en apuros, tu amor te ahoga y estás a punto de desfallecer. Corazón mío y vida mía, permíteme que te sostenga entre mis brazos. Me doy cuenta de que estas son tus estratagemas amorosas que usas con cada pecador obstinado. Te ruego, corazón mío, mientras te compadezco y te doy reparación por las ofensas que recibes de las almas que se obstinan en no quererse convertir, que recorramos juntos la tierra, y donde hay pecadores obstinados, démosles tus lágrimas para enternecerlos, tus besos y tus abrazos de amor para encadenarlos a ti, de manera que no te puedan huir, y así te consolaré por el dolor de la pérdida de Judas. Mire, esta es una parte de la cuarta hora de la Pasión
que hemos meditado. Y estamos en este tema hablando sobre Judas. Miren cómo Jesús, tan amoroso, y como habíamos reflexionado, como Dios sabía lo que iba a pasar con Judas. A Judas, que le nombró inclusive no solamente sacerdote, sino obispo. Estaba dentro de los 12 apóstoles. ¿Cuántos milagros constató Judas? ¿Cuántas lecciones de amor le dio a través de su palabra? ¿Cuántas manifestaciones de bondad, de caridad, de paciencia, de perdón, de sabiduría? Bueno, todos los atributos que todo un Jesús, todo un Dios pudo manifestarles a los apóstoles. Pero no obstante, Judas estaba siendo dominado por el diablo. Y más pudo el diablo de él, que hizo una presa para esta traición que tuvo con Jesús. En vez de quedarse con Jesús, con todas las manifestaciones, como repito, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su sabiduría, prefirió aceptar la propuesta del diablo, ¿no? Se valió, pues, metiéndole en su mente, apartando la sabiduría divina, metió en su mente, pues, ideas de que Jesús, pues, había venido, pues, a ser un gran líder político que iba a liberar a Israel del yugo romano. Y entonces él esperaba que sea un gobierno temporal, famoso, lleno de poder. ¿Cómo son los gobiernos temporales que ahora hemos comentado en estos videos? Gobiernos corruptos, opresores, hambriadores del pueblo. Pero él pensaba así, se dejó tentar por el diablo, dio cabida al demonio. Y luego pues se concretó inclusive con la parte ya del interés monetario. Por eso le vendió a Jesús por 30 denarios. Eso fue el trato que hizo, el trato económico que hizo con los fariseos para entregarles y que diera lugar a su muerte. Pero sabiendo todo eso, como Jesús nos ama y sabe lo que nos espera, cómo se postra también a los pies de Judas. Y qué conmovedor esa frase: hijito, no te vayas al infierno. Mira, no te vayas al infierno. Ya anunciándole proféticamente lo que iba a pasar con él, con Judas. Y sin embargo, Jesús, ¿cuántas veces esperaba esa respuesta? Y también nos da a entender aquí de que el Señor nos respeta nuestra libertad. Sí, por eso en esto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí está nuestra voluntad humana. Precisamente Yahvé le dijo a nuestros primeros padres que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman perecerán. ¿Y qué era ese árbol? La voluntad humana. Y con el libre albedrío pues podemos escoger el bien o el mal, en vez de quedarnos con el árbol de la vida, con el fruto del árbol de la vida que estaba también en el centro del paraíso. ¿Y quién era ese árbol de la vida? ¿A quién estaba representando? Pues a Jesús. Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros ahora estamos ya en el siglo XXI con esta alternativa, ¿qué preferimos? ¿Comer del árbol del bien y del mal, que es la voluntad humana, o alimentarnos de la voluntad divina, que es el árbol de la vida, que es Jesús mismo?
Y sin embargo, Judas perseveró en el mal, en su obstinación, y no confió, inclusive en la misericordia de ese Jesús tan bueno. No confió. Y por eso, al dudar de la misericordia de Dios, que es un pecado contra el Espíritu Santo, pues el demonio le incitó a que se ahorcara y muriera. ¿Mm? Qué pena, qué pena. Por eso digo, nosotros debemos, con estas enseñanzas, tomar la sabiduría de Jesús para elegir lo mejor, elegir lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Es Dios mismo. Es la mejor herencia que nos pudo haber dejado su divina voluntad. Y con eso tenemos todo. Y con eso tendríamos la fuerza para derrotar al demonio que nos puede tentar como a Judas, de traicionarle a Jesús con el pecado, preferir al mundo que preferir a Dios. Judas que prefirió lo temporal, el dinero, ser tal vez un funcionario de ese gobierno que esperaba que hiciera Jesús. Él tal vez iba a ser uno de los, como ahora decimos, de los ministros, ¿no? De un gobierno temporal. No, son tentaciones del diablo. Siempre el demonio nos tienta con los bienes temporales. Al mismo Jesús en el desierto, de que estamos en Cuaresma, hemos meditado precisamente lo que quiso hacer el demonio con Jesús, pero ahí, y le tentó con la palabra de Dios, y el mismo Jesús con su palabra divina pues lo derrotó. No le hizo caso de todos los ofrecimientos. Entonces, ahí está el secreto. Si nos unimos a Cristo, todas las tentaciones que nos proponga el diablo de los bienes temporales, no hacer caso. Y con la fuerza del mismo Jesús, decirle, aléjate, demonio, no quiero pecar, yo estoy con Cristo y con Él estaré hasta el final de mi vida, porque es lo mejor que tengo, en Él tengo todo, su amor, su misericordia, sus atributos divinos, su sabiduría, su omnipotencia, todo tengo con Él. ¿Y por qué tengo que estar dándole gusto al diablo, como le dio gusto Judas al demonio y se condenó? Inclusive Pedro, miren, que también fue tentado por el demonio para negarlo por 3 veces a Jesús. Sin embargo, Pedro se dio cuenta de que era todo amor y misericordia a Jesús, y por eso volvió a Jesús, arrepentido de su traición. Y Jesús, en recompensa, más bien le hizo el primer papa de la Iglesia Católica. Así es Jesús. No es ni rencoroso, más bien espera en el hombre una respuesta. Y cuando esta respuesta es positiva, pues nos da misiones para cumplirlas. Así es que, hermanos y hermanas, espero que este video y estas reflexiones hayan tocado vuestro corazón y que ya no le hagamos llorar a Jesús, porque le duele cuando un alma se pierde. Escojamos en este discernimiento siempre lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo divino. No tiene sino un valor infinito. Lo otro, lo que ofrece el diablo son valores finitos que con la tentación te ilusionas y después, cuando pecas, se acaba esa ilusión, como puede ser un pecado de impureza, de adulterio, o un vicio, una droga, y te embrutece, te da momentitos de placer para después destruir tu alma. No. Hermanos y hermanas, qué satisfacción
poder haber compartido este video con ustedes. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Que Dios les bendiga.